Hay cosas que ya no son como antes. El trabajo, la calle, la vida. En la 92.1 comienza Algo ha cambiado. Una mirada sobre la realidad que vivimos todos los días. También en streaming en recrafaela.ar. Esto es Algo ha cambiado con Gonzalo Bianco en Rec Rafaela. Por favor, déjenme o voy a enloquecer. No soy quien para hacer todo lo que soy. Algo ha cambiado dentro de mí. Que alucinado quiero vivir. Voy a ver nacer el sol medio del camino y también voy a nacer de acuerdo a mi destino. Algo ha cambiado dentro de mí. Qué alucinado quiero vivir. Quiero vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Algo ha cambiado, un espacio en donde vamos a hablar del mundo del trabajo con sus protagonistas.
Aquí vamos a charlar con trabajadoras y trabajadores, con profesionales, con sindicalistas y también con empresarios. Y la política, claro, que va a tener su lugar. Pero no para disfrazarla, sino para deshojarla, para que entre ustedes y nosotros intentemos verla tal cual es. Cruda, controvertida, muchas veces decepcionante, pero también humana. Porque, aunque muchas veces no lo parezca, la política está ejercida por nosotros, por hombres y mujeres que con mayor o menor responsabilidad terminamos marcando el ritmo de nuestra sociedad. Sin lugar a dudas, el tema que nos convoca hoy tiene que ver con una de las fechas más profundas de nuestra historia, el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Ayer nomás se cumplieron 50 años del inicio de la etapa más oscura de nuestro país. Y cuando uno habla de eso, no está hablando solamente del pasado. Está hablando de cosas que todavía están entre nosotros, de decisiones que marcaron un rumbo, de heridas que no terminaron de cerrar. Y también de preguntas que siguen vigentes. Porque hay momentos en la historia en los que un país no solo cambia, sino que es cambiado. Y entender esa diferencia no es un detalle para nada menor. Porque cuando los cambios son impuestos, cuando no hacen de la voluntad, no nacen, perdón, de la voluntad colectiva, sino de la violencia, lo que está en juego no es solamente un modelo económico o una forma de gobierno, sino la propia identidad de una sociedad. La última dictadura cívico-militar en la Argentina fue justamente eso, un intento sistemático de rediseñar el país. No solo de disciplinarlo, sino de transformarlo en su raíz. Y para eso había un obstáculo central, el mundo del trabajo. No es casualidad que, según distintos organismos, cerca de 2/3 de los desaparecidos hayan sido trabajadores, delegados o activistas sindicales. No fue un exceso, no fue un error, fue un objetivo, porque había que romper algo más profundo que una organización política, había que desarticular una forma de entender la vida en común. Hasta ese momento, la Argentina había construido con tensiones, es cierto, con conflictos, una matriz donde el trabajo, la industria y la organización colectiva ocupaban un lugar central. Y eso es lo que se vino a destruir. Y para hacerlo no alcanzaba con imponer miedo. Había que transformar también la economía, la cultura y hasta la manera en que las personas se percibían a sí mismas. Los números ayudan a entender la magnitud. La deuda externa se multiplicó, la industria cayó, cerraron fábricas y la participación de los trabajadores en la riqueza se desplomó. Repito, estamos hablando de hace 50 años, podría ser hoy. Pero ese proceso dejó algo más profundo que cifras, dejó una forma de ver el mundo, una cultura donde empezó a imponerse la lógica del sálvese quien pueda, donde lo colectivo perdió fuerza frente a lo individual y donde muchas veces se naturalizó que las decisiones importantes no pasan por la comunidad, sino por otros niveles de poder. Y tal vez es ahí donde la historia empieza a dialogar con el presente nacional y también con el presente local. Porque cuando pensamos o intentamos pesquisar dónde empiezan esas transformaciones o cuál es el origen de esos procesos que violentan una forma de vivir, son las decisiones pequeñas, desapercibidas, parte de la génesis de esos grandes cambios que requieren siempre de la desidia, la negligencia e incluso la impotencia política. Porque cuando uno mira lo que pasa hoy, incluso en nuestra ciudad, aparecen preguntas que no son tan distintas. ¿Dónde se toman las decisiones? ¿Quién impulsa los cambios? ¿Quién conduce? ¿Quién acompaña? Y si bajamos a lo concreto, a lo que pasó en estos días en Rafaela, esas preguntas toman forma. Este fin de semana, el gobernador Maximiliano Puzaro volvió a respaldar con hechos concretos a la gestión municipal. Por un lado, una inversión millonaria para el autódromo que permitirá recuperar una categoría histórica como lo es el turismo carretera. Un evento que no es solo deporte, es trabajo, es turismo, es un movimiento económico y es cultura. Por otro lado, la reactivación de las 28 viviendas que habían quedado paralizadas en el barrio 2 de Abril,
Dos noticias importantes, dos noticias necesarias, pero también dos decisiones que tienen un origen claro. Porque lo que aparece una vez más es el peso de la provincia como un motor de esas soluciones. Y entonces la pregunta ya no es histórica, es actual, es concreta. ¿Quién está empujando hoy el desarrollo de la ciudad? Porque una cosa es gestionar y otra, muy distinta, es conducir. Y hoy, en Rafaela, da la sensación de que muchas de las buenas noticias llegan más por un impulso externo que por iniciativa propia, que hay más reacción que planificación, que hay más acompañamiento que liderazgo, y eso no es un detalle nada menor. Porque si algo nos enseñan los procesos históricos, es que cuando una comunidad pierde capacidad de conducción, alguien más ocupa ese lugar. A otra escala, con otras formas, es cierto, pero con una lógica que no es tan distinta. Y si seguimos avanzando en ese mismo plano, en esa misma lógica, aparece la política local con sus movimientos, sus silencios y sus señales. Esta mañana habló el exintendente Luis Castellano, fue en una entrevista con Gerardo Zanoni y dejó algo interesante para pensar, no solo por lo que dijo, sino por lo que dejó abierto. Porque por un lado volvió a poner sobre la mesa una idea clave, que ninguna gestión empieza de cero, que las ciudades se construyen en continuidad, pero sobre todo insistió en algo que conecta directamente con lo que venimos diciendo, la necesidad de pensar a nuestra región como un bloque, una región de más de 200.000 habitantes que necesita rutas, que necesita infraestructura, que necesita mejor conectividad, que hoy, según su mirada, queda relegada frente a los grandes centros urbanos donde están los votos. Es decir, otra vez aparece la misma discusión, ¿dónde se concentra el poder de decisión? Ahora bien, cuando la conversación giró hacia su propio rol, apareció otra cosa. Otra vez una indefinición, una idea repetida, una iniciativa personal, según sus palabras, por fuera de las estructuras partidarias, sin confirmar candidaturas, sin cerrar puestas, sin asumir del todo una posición. Mientras tanto, el concejal Juan Sen volvió a posicionarse como precandidato a intendente para el año 2027, y digo volvió porque muchos recordarán que ya lo había hecho el mismo día en el que el peronismo perdió la ciudad después de más de 30 años. Con críticas claras a la gestión actual, una ciudad apagada, falta de planificación, ausencia del Estado en los barrios. Dos formas distintas de pararse frente al mismo escenario, pero hay algo más profundo todavía, y es cómo se construyen hoy esas posiciones. Porque, como se decía, algo cambió. Antes la política se ordenaba puertas adentro, en la militancia, en los espacios colectivos. Hoy muchas veces se construye hacia afuera, en los medios, en las redes, en la lógica del impacto inmediato. Pareciera ser que es todo para una publicación de Instagram, y eso también habla de una transformación de partidos más débiles, de identidades más difusas, de liderazgos más especulativos. Y entonces, casi sin darnos cuenta, volvemos al punto de partida, a esa pregunta inicial, a esa idea de que hay momentos en los que las sociedades no solo cambian, sino que son cambiadas. Porque incluso hoy, incluso en nuestra ciudad, incluso en lo cotidiano, sigue en juego quién toma las decisiones, quién organiza, quién conduce, si lo hace la comunidad o si lo hacen otros, si lo hace la política como herramienta colectiva o si queda reducida a administrar lo que viene de afuera. La historia no está cerrada, pero tampoco empieza de cero. Hoy tenemos la visita de Marcelo Lombardo. Con él y ustedes veremos si somos capaces de encontrar qué es lo que cambió, porque sí, algo ha cambiado. Y para empezar a poner en palabras todo esto que decíamos antes, para bajarlo de la historia y de la política a la realidad concreta del trabajo, presentamos a Marcelo Lombardo, como decíamos, secretario general de SOVIVA Rafaela, representante de los trabajadores de la industria textil, pero además una persona que cuenta con una larga trayectoria en la gestión pública. Fue concejal, fue secretario de gobierno, fue jefe de gabinete de la Municipalidad de Rafaela, es decir, alguien que conoce tanto el mundo del trabajo como el funcionamiento del Estado. Marcelo, gracias por estar, perdón por este incordio técnico, pero bueno, el agradecimiento de estar presente en este primer programa de Algo Cambiado. Al contrario, gracias Gonzalo por la invitación y por este privilegio de
de estar en la apertura del programa, así que para mí realmente es muy grato poder estar presente. La verdad que escuchaba atentamente tu editorial y bueno, yo vine predispuesto al debate, pero hay tanto nivel de concordancia, por lo menos siento eso a partir de lo que escucho de tu editorial, que seguramente quedaremos en comentarios, pero bueno, creo que ha sido muy claro, y que es parte de lo cotidiano también, lo que nosotros, los que vivimos en el mundo de relaciones políticas, gremiales, hablamos en cada mesa de café, en cada encuentro que tenemos, en cada reunión institucional, porque realmente algo cambió que estás mencionando, marca toda una época, ¿no? Creo que indudablemente estamos en un proceso de cambio donde la forma de llevar adelante la política también ha cambiado y donde aquellos que ya contamos con algunos años también nos cuesta adaptarnos, ayornarnos a esta realidad. Muchas veces quedamos en un esquema de resistencia a esos cambios, y más allá de entender que tenemos que ayornarnos, también nos atamos a algunas cuestiones que están en nuestra esencia y que tiene que ver justamente con las convicciones, con esa idea de no especulación, de pensar más vale en términos colectivos que en términos individuales, de dejar un poco de lado la especulación al momento de tener decisiones y atar esas decisiones justamente más a aquello en lo que creemos y sobre lo que tenemos esas convicciones que te hacía mención, y dejar un poco de lado la especulación, porque en definitiva uno entiende la política como la herramienta para transformar la realidad, y la podés transformar desde esa manera que uno vive la política. Si vamos a seguir o vamos a participar de política para seguir el jueguito de lo que está sucediendo, me parece que quedamos en un rol muy mezquino, que creo que no le aporta y no le sirve a la sociedad en su conjunto. Hablábamos al inicio acerca de lo que significó la última dictadura militar en términos para el mundo del trabajo, sobre todo en los trabajadores. ¿Cómo vivió Soiba? ¿Con qué te encontraste una vez que asumiste la gestión del sindicato o que empezaste a participar en el sindicato, de lo que te contaban compañeros anteriores que han vivido toda esta etapa? Y es toda una historia larga que nunca se termina de contar. Yo digo que cuando hablamos del 24 de marzo no hacemos solo un ejercicio del pasado, sino fundamentalmente estamos hablando de la necesidad que impone este presente, porque cuando se habla de memoria uno no lo observa solo como una cuestión de analizar o de ver el pasado, sino fundamentalmente de ver qué de aquel pasado hoy sigue vigente. Es parte de lo que vos mencionabas en tu editorial, es ver qué de aquello hoy sigue vigente o qué de aquello hoy se quiere volver a imponer, digamos. Y hay elementos que para nosotros son clave, también lo mencionaste en tu editorial. No es casual que el mayor número de desaparecidos correspondan a trabajadoras y trabajadores. Hubo ahí delegados, militantes, activistas y dirigentes que desaparecieron. No eran, en general, y esto tiene que ver con nuestra historia, nuestra organización, no había militantes que portaban armas, había militantes que portaban decisiones y defensa de derechos, y eso molestaba, porque si algo tenemos que tener en claro también es que la dictadura no fue solo un golpe de Estado, fue la instancia para imponer un modelo económico, político y social, un proyecto económico, político y social en los cuales los trabajadores, como parte mayoritaria de la sociedad, éramos un estorbo. Fíjate que había 4 o 5 elementos claros que marcaban ese proyecto. Por un lado, la apertura discriminada de la economía, una apertura totalmente descontrolada, que impactaba sobre la industria nacional, desarticulándola. Disculpame, Sí. Marcel, pero es lo que decíamos al principio. Uno cuando habla de estas cosas no sabe si está hablando de hace 50 años, Bueno, si está hablando de hace
30 años o si está hablando de ahora. Claro, porque lo que preocupa cuando uno hace este ejercicio de decir, cuando hablo de memoria no quiero ver solo el pasado, sino compararlo con lo que está pasando. Y ahí si tenemos que hacer un análisis con brutal honestidad. En materia económica uno habla, está claro, no Sí. queremos decir con esto que Milei es la dictadura, ni mucho No. menos, pero estamos hablando de un modelo económico. Yo trato de verlo de esta manera, Gonzalo. Primero hay un proyecto económico que se repite, una apertura descontrolada de las importaciones, apertura de la economía, que conspira contra la industria nacional, que genera una desarticulación absoluta del entramado productivo nacional, se cierran fábricas, se pierden empleos y se rompe también toda una estructura social. Ese es un punto. Por otro lado, se generan un endeudamiento y grandes negociados que de alguna manera condicionan el futuro del país. Se dio en aquel entonces y hoy se da también, porque hoy tenemos un proceso de endeudamiento sostenido. Cuando hablamos de negociado, menciono uno que yo por lo menos lo siento como un negociado, el famoso RIGI. Condiciones especiales para empresas que vienen del exterior y que se quieren mover en base a las decisiones políticas que pasan en otros lugares del planeta y no en la Argentina. Por lo cual ahí también se está limitando las posibilidades de acción política sobre los probables o potenciales futuros gobernantes que podamos tener en el país. Entonces, y por otro lado, bueno, en aquel entonces se había dado, y con esto no quiero generalizar, pero está claro que sucedió, había una participación en algunos casos pasiva y en otros activa de un sector empresario que acompañó el proceso y que de alguna manera no solo acompañó, sino que entregaba listados de militantes y delegados que lamentablemente en su gran mayoría terminaron desapareciendo. Sí, aquí en la provincia de Santa Fe tenemos el caso concreto de Asindar. Bueno, un Esa caso constitución, emblemático y que pone de relieve, de manifiesto esto que estoy marcando. Bueno, creo que eso tenía que ver con la necesidad de disciplinar, y un dato que no es menor y que también se está repitiendo, porque me parece que esto es importante mencionarlo, la dictadura intervino los sindicatos, intervino la CGT, prohibió las elecciones, prohibió las huelgas. Al día siguiente, el Sí. 25 de marzo, prohibió el derecho a huelga. El derecho a huelga. O sea, Incluso no es algo que venía improvisado. Incluso con condena de hasta 10 años. O sea, Bueno. Hoy uno O piensa sea, en eso hoy y le estamos parece bien, una entonces. La reforma laboral entonces fue es un poco más benéfica. Claro. Pero bueno, también había un ataque a los derechos de los trabajadores. En definitiva, lo que había era un intento por desarticular lo que era un movimiento obrero organizado, porque ¿qué se lograba con eso? Y se lograba que una clase trabajadora sin organización se convierta en una clase trabajadora sin poder. Bueno, ¿qué de aquello está pasando hoy? Y hay muchas similitudes. Por un lado, la política económica, que es prácticamente calcada, una apertura que está haciendo trizas a la industria nacional, que está rompiendo con toda la estructura productiva del país, que está generando un rompimiento también de lo que eran las condiciones sociales del país. Hoy la clase trabajadora en sí ocupa o forma parte de la línea de pobreza del país. O sea que es realmente preocupante que con el esfuerzo de tu trabajo no tengas la posibilidad de los recursos mínimos para un sostenimiento digno de tu vida. Por lo cual ahí se está dando también un ataque a la clase trabajadora, se está dando un ataque al consumo a partir de lo que es la pérdida permanente del poder adquisitivo del salario en comparación con los otros, el precio de los bienes y servicios que siguen aumentando, por más que la inflación no lo Sí. o la inflación que se comunica no lo refleje. Entonces, en ese sentido hay muchas similitudes. También hay un ataque a las leyes laborales, por lo cual, si bien hoy no hay más armas, no hay desaparecidos, también hay un intento de disciplinamiento que está claro, que sale a la vista cada vez que alguien quiere expresarse en contra de algunas de estas políticas, con un ataque mediático coordinado que deja a las personas muchas veces en una
digamos, indefensión muy, muy notoria. Entonces, creo que cambiaron los métodos, pero muchos de los objetivos siguen siendo lo mismo. Bueno, a mí me tocó llegar a la organización gremial siendo muy joven, y esto es como que estaba muy en carne viva todavía. Pude ir recorriendo esos pasos, compartiendo anécdotas y charlas con muchos compañeros que vivieron esa etapa tan triste del país. Y yo lo que rescato de la etapa posterior es que más allá de las diferencias que podían haber desde los puntos de vista políticos, por lo menos los compañeros con los que a mí me tocó trabajar, compartir el camino gremial, siempre vi una idea de unidad, de no olvidar, pero de tratar de superar esa etapa del país, aceptando muchas veces decisiones que incluso iban, no digo en contra, pero no coincidían muchas veces con el pensamiento propio de ellos, pero lo aceptaban como tal porque entendían en la democracia la mejor manera de poder llevar adelante el desarrollo de un país. Así que me tocó vivir esa etapa. Y después me tocó también, lamentablemente, vivir la etapa del 2000-2001, donde nuestra industria tuvo un cambio rotundo. Nosotros, no sé si se puede nombrar alguna marca, pero es para No hay problema. que se note un poco mejor. Después la gente de comerciales nos hará las acotaciones que sean necesarias, pero bueno. En aquel entonces la industria del vestido tenía grandes talleres. O sea, el desarrollo de una empresa tenía que ver con el desarrollo de la imagen, con el desarrollo publicitario, con la imposición de la marca, pero también con la presencia de grandes talleres que de alguna manera eran lo que le daban la categoría de prendas de buena confección. Y doy un ejemplo porque es el más notorio de que a mí me queda aquella época. Taberniti tenía talleres de 400 personas. Después del 2001, esos talleres desaparecieron. O sea, desapareció la fábrica y aparecieron mini talleres con un propietario que trabajaba para la marca, pero claro, que no era propietario de la marca. Entonces, en lugar de tener un taller o una fábrica de 400 trabajadores, empezamos a tener 40 talleres de 10 trabajadores, donde la posibilidad de la negociación colectiva, de la discusión paritaria, se hace realmente mucho más complejo. Eso fue generando se fragmenta, se atomiza. El salario empieza a perder poder adquisitivo en virtud de las dificultades de las negociaciones colectivas. La ley nos daba algunas herramientas de defensa, como era el concepto de responsabilidad solidaria. Es decir, si teníamos un taller que quería cerrar o cerrar sus puertas, o que estaba suspendiendo personal, bueno, la ley te permitía no solo accionar sobre el taller, sino también accionar sobre la marca, y eso de alguna manera apaciguaba o servía para mitigar un poquito la posible pérdida. Bueno, la reforma laboral actual lo que hace es también quitar la idea de responsabilidad solidaria. Entonces es como que cada vez nos sacan más posibilidades de defensa. En aquel 2001 nuestra industria se atomizó, pasamos de 70.000 trabajadores a cerca de 9.000, o sea, prácticamente destruida, con esas condiciones, con la condición de perder los grandes talleres y empezar la proliferación de talleres más chicos. Eso también sirvió para que se prolifere el trabajo en negro, porque una unidad productiva chica de nuestra industria hasta la puedes armar en el garaje de una casa. Está claro. Entonces fue caldo de cultivo también para eso. A pesar de toda esa situación se siguió trabajando, la industria se vino recuperando a través de otras políticas que no ponían a la economía al servicio, en realidad ponían a la economía al servicio del hombre y no al hombre al servicio de la economía. Entonces las decisiones políticas muchas veces tenían como centro de análisis el trabajo, y eso nos permitió ir recuperándonos. Nuestra industria empezó a tener un proceso de recuperación,
Y en estos últimos 2 años hemos tenido una acelerada pérdida de puestos de trabajo. La cadena textil indumentaria, en la que no participa solo nuestro gremio, somos 3 o 4 organizaciones gremiales. SOIVA, que representa a los que trabajan con la máquina de coser. CETIA, que trabaja el personal, representa el trabajo del personal administrativo de esa empresa. UCI, que es Unión Cortadores, que representa a los que cortan la tela, es una organización más chica. Y bueno, y Textiles, que representa básicamente a los que fabrican la tela. O sea, 4 organizaciones. Somos 4 en una sola, claro. Que cada una discute su convenio. Sí, tenemos, también la experiencia nos sirvió a que al momento de discutir paritarias tengamos nuestro punto de encuentro para tratar de discutir de manera parecida, por lo menos, y lograr más o menos lo mismo. Pero bueno, en definitiva somos 4 organizaciones. Hemos tenido en estos 2 últimos años más de 19.000 puestos de trabajo menos, fábricas que cerraron, puestos de trabajo que se pierden. Y cuando uno lo menciona así, parece solo un número. Son 19.000 familias sin su posibilidad de sustento. ¿Cuál es la reacción de los empresarios ante esta apertura indiscriminada que vos decías de importaciones, en donde te escuché hablar hace algún tiempo atrás, pero bueno, como todo es efímero, parece que lo que pasó hace 2 meses atrás ya no tiene más relevancia. Pero bueno, sabemos que la situación es compleja y muchas veces no escuchamos a los empresarios que están sufriendo eso también. Está bien que algunos, los que tienen la posibilidad, se reacomodan. Sí, hoy hay una realidad, Gonzalo, que muchas veces lo que se funden son las fábricas, no los dueños. Bueno. Y hoy es muy difícil, pero cada vez más difícil producir. Y aunque parezca un juego de palabras, cada vez más fácil no producir y mantenerse, porque hoy vos tenés un taller, lo cerrás y empezás a importar mercadería, tenés el mismo o mayor margen de rentabilidad, sin riesgo, sin tener empleados, sin tener trabajadores. Y el empresario sigue teniendo su rentabilidad. ¿Cuál fue la postura del sector empresario? Y fue, de alguna manera, no fue siempre la misma. Nosotros cuando se inició tampoco acuso, ¿no? Porque cada uno tiene derecho a ver su realidad desde el lugar que ocupa. Digo, cuando empezó este gobierno, nosotros en lo personal y en lo institucional teníamos marcadas diferencias con lo que preveíamos de este gobierno. El sector empresarial no pensaba igual, decía que era una oportunidad, acompañó las decisiones de este gobierno, decían que eran cambios que se tenían que dar, aguantó. Cuando digo aguantó, valoramos que a pesar de que la situación se venía complicando, el nivel de sostenimiento de los puestos de empleo seguían estando presentes. Pero con el correr del tiempo eso se empezó a modificar. Y hoy tenemos, un sector importante de empresarios que realmente están muy desilusionados y en contra de las decisiones que está tomando este gobierno. Pero yo siempre digo, ¿no? Y esto sí, quizás puedan tomarlo como una crítica. El sector empresario en su gran mayoría discute y se queja puertas adentro, pero no lo hace públicamente. Y eso también genera confusión. De hecho, muchas veces a los que tenemos parecen algunos dirigentes políticos. Sí. Bueno, creo que eso es peor aún, ¿no? Aquellos que tienen una responsabilidad política de marcar lo que está pasando y que pareciera que viven en otro país o en otro mundo, porque no expresan ni siquiera algún comentario al respecto. Si lo traemos al ámbito local, que es algo de lo que mencionaste, si nuestra ciudad se caracterizó en algo y fue el motor de su desarrollo, tiene que ver justamente con un entramado industrial diversificado que le permitió superar crisis. Yo recuerdo allá en el 2001, nosotros teníamos, por lo menos en mi idea interior, hacía siempre un esquema comparativo con la ciudad de San Francisco. Uno siempre trata de compararse con iguales. Claro. Y ahí hicimos un despegue respecto a San Francisco. Rafaela sacó una diferencia grande y esa diferencia se dio fundamentalmente porque tenía una capacidad productiva diversificada que le permitió sostenerse contra San Francisco, que tenía un entramado industrial más reducido, o sea, igual en número pero menos diversificado, y eso
lo acható. Y ahí es como que Rafael hizo un despegue. Por supuesto que hubo decisiones políticas que acompañaron ese despegue. Y Rafaela creció, se desarrolló, y yo siempre lo menciono, muchas veces aquellos que tenemos algún rol dirigencial nos sentamos en algunas mesas y el solo hecho de presentarse como rafaelino te abría algunas puertas. Y lo digo porque es parte de la historia que nos tocó recorrer. Hoy sentarse como rafaelino en una mesa, somos uno más, y en muchos casos aquellos que conocen un poco nuestra historia, nuestra trayectoria, te dicen, che, Rafaela perdió presencia, Rafaela está desapareciendo del mapa de ciudad como ejemplo y como mirada para imitar. Y bueno, creo que eso tiene que ver con un desarrollo político que pareciera estar negado a analizar la realidad, que se centra o se concentra mucho más en estrategia política para conseguir los votos, para estar en el poder, pero después, una vez que están en el poder, la verdad es que no hubo una idea de presentación de políticas innovadoras que le den continuidad a esa ciudad, que supo ser innovadora, que presentó políticas que le permitieran avanzar hacia ese lugar, y que hoy lamentablemente, yo digo, no está presente. Por supuesto que el contexto también es diferente, entonces tampoco uno va a ser necio de negarlo, hay un contexto diferente, pero bueno, creo que en ese contexto diferente también es necesario fijar posturas, fijar posiciones y marcar y tratar de defender por lo menos aquellos insumos positivos que hicieron posible que nuestra ciudad se pueda desarrollar. Yo creo que hoy hay un sector industrial que no la está pasando bien, quizás no se dice en su máxima expresión, o se disimula un poco, o no se quiere decir, no sé, existirán sus razones, pero creo que también el sector político debería estar más atento a esas cosas que pasaban. Te voy a dar un solo ejemplo más y por ahí me voy. Por favor. Nosotros queríamos escucharte a vos. Mira, yo era bastante nuevo en la organización gremial, vine la etapa de fines de los 90, inicio de los 2000. Estaba en el gobierno municipal el intendente Ricardo Peirone. Empezaban a aparecer los primeros planes trabajar. Y Ricardo Peirone tuvo la iniciativa de sentar en una mesa a todos aquellos que pertenecíamos al mundo productivo, aún defendiendo diferentes lugares. Entonces, en una mesa estuvo sentada la CGT, estuvo sentado el centro comercial y estuvo sentado la iglesia en aquel momento y la sociedad rural. Fueron las cuatro primeras organizaciones que se convocaron. Y eso sirvió para que nos sentemos en una mesa y empecemos a estudiar en conjunto cómo atravesar esta etapa, y sirvió también para que después se sumen otras. ¿Qué fue? ¿Un consejo consultivo y social? Yo creo que fue el embrión del consejo consultivo social que se fue perfeccionando con el tiempo. Y eso nos permitió por lo menos sentarnos en una mesa sin renunciar a nuestras convicciones, diciendo lo que pensábamos y tratando en conjunto de buscar herramientas que nos permitan pasar ese momento. Bueno, y eso sirvió también como para anticiparse a los problemas. Hoy no está pasando eso, hoy no hay mesas de concertación, no hay un lugar donde sentarse a conversar sobre los problemas que estamos teniendo todos. También hacemos mea culpa aquellos que ocupamos algún rol dirigencial, yo en mi caso como dirigente sindical, también quisiera poder colaborar para que se generen esos espacios y a veces no lo logramos hacer, pero creo que la responsabilidad mayor está en el poder político. Me parece que es el poder político el que tiene que conformar y guiar esas mesas, convocar y guiar esas mesas, y creo que eso lamentablemente no está sucediendo, y creo que a veces no advertimos en el avance de destrucción del entramado que sostuvo a la ciudad y que fue la que posibilitó su desarrollo. De esas reuniones surgieron, qué sé yo, después la idea de poder trabajar para una universidad nacional. Y bueno, hoy seguramente, si tuviésemos esos espacios, surgirían ideas también de hacia dónde debe apuntar la ciudad, o qué, si hay un cambio en el mundo laboral, cuáles son los sectores que nos conviene de alguna manera
palanquear, promocionar, tratar de ayudar de algún lugar. Bueno, todo eso nos está pasando y quedamos casi todos encerrados en una situación estanca, cada uno cuidando su quintita, y eso la verdad que para la sociedad y para la ciudad en su conjunto no sirve de nada. Marce, estamos terminando el programa. Vos sabés que cuando pensábamos la estructura de este programa, digo pensábamos porque acá tengo que agradecer también a Agostina, mi compañera, que es la que también estuvo ayudando en esto, que no es nada sencillo. Y te dejas hacer estas locuras. Claro, bueno, también me ha retado, pero bueno, no importa. Nada, cuando pensábamos, ella me decía de tratar de buscar algo, preguntar qué fue lo que cambió en los distintos programas para llegar a una conclusión final al fin de temporada, a fin de año. Muchas de esas cosas vos ya lo dijiste, ya lo compartiste, pero ahora lo que se me ocurre preguntarte brevemente, porque ya estamos cerrando, es ¿qué pensás vos que puede cambiar en el sindicato como para que mucho de esto que decimos, hay algunos que expresan que hay alguna crisis de representatividad, hay otros gremios o otras personas, otros referentes, dirigentes sindicales que no lo ven de esa manera? Digo, ¿qué pensás vos de tu gremio que se puede llegar a cambiar para tratar de transformar un poco esta realidad que vivimos? No te lo digo a nivel macro, a lo mejor en el pago chico. El pago chico. A ver... O que han cambiado en esto, digo, a lo mejor hay cosas que ya fueron cambiando en estos últimos años, o en este último tiempo, como para... Mira, como te dije al principio, hay un intento de desarticular todo lo que tenga que ver con la posibilidad de organización del trabajador, y eso queda claro, y queda claro también y queda claro también que van avanzando con éxito, digamos, porque a las organizaciones gremiales nos van limitando las posibilidades de acción. Por un lado, atacan disimuladamente al servicio de salud, porque es un servicio que es esencial para las organizaciones gremiales. Ahí tratan de imponer mensajes hechos que están muy alejados de la realidad, esto de que los sindicatos hacemos jaja con las obras sociales, cuando en realidad la obra social se come todos los recursos que puede tener la organización gremial. Esta modificación de la reforma laboral, que también nos deja en desventaja para poder ejercer una representación más efectiva, es decir, hay una serie de elementos que siguen avanzando sobre las posibilidades, en las posibilidades de defensa de los intereses de los trabajadores. Bueno, en ese esquema uno tiene que ver qué podemos aportar para lograr nuevamente acaparar la atención del trabajador, porque también hay un intento de desprestigiar la actividad sindical, borrar la memoria, sobre todo a las nuevas generaciones, tratando de imponerle que lo que hicieron los sindicatos durante toda esta etapa no sirvió de nada. Claro. Mirá cómo están. Hay que volver 100 años para atrás y rearmar todo ese camino. Y en realidad las generaciones como a las que yo pertenezco y las anteriores, fuimos parte de lo que luchamos para lograr conquista, para lograr derechos, y es muy triste que hoy no lo vean. Pero bueno, es lo que está pasando. Entonces yo creo que lo que tenemos que lograr es cautivar nuevamente a ese trabajador. ¿Y cómo lo cautiva uno? Y dándole respuesta en cuestiones concretas. Nosotros intentamos hacer trabajos sociales, trabajos culturales, tratando de buscar otras herramientas que de alguna manera despierten el interés del trabajador. Pero tenemos también en carpeta algo que me parece que es fundamental, por lo menos en nuestro rubro, que tiene que ver con la posibilidad de representar a aquellos trabajadores que son trabajadores en sí, pero que no pertenecen al mundo del trabajo formal. En nuestra industria eso es elevadísimo. Ahí nuestro oficio tiene una característica muy destacada y que uno debe valorar, que te da la posibilidad de una salida, aunque sea individual, tratar de tener un sustento a través con una máquina de coser y poder hacer algunas confecciones que te sirvan, que te ayuden. Bueno, hoy están muy presentes, cada vez se ven más los espacios de exposición de artesanos, y ahí empiezan a aparecer cada vez más oficios. De hecho, antes no aparecía tanta indumentaria en los espacios de artesanía, hoy se empiezan a ver cada vez más. Entonces yo creo que ahí nosotros también tenemos un rol de convocarlos para acompañarlos, para ayudarlos. Nosotros tenemos nuestro centro de capacitación y a eso le tenemos que seguir dando empuje, porque no estamos formando
solo trabajadores. Estamos formando personas en un oficio que le permita tener alguna salida para su sustento personal. Entonces, muchas de esas personas que se capacitaron hoy pertenecen al mundo individual, digamos, tienen su propio emprendimiento. Bueno, ahí tenemos que lograr una representación, tenemos que acercarlos, tenemos que ayudarlos a capacitar también en lo que pueda hacer venta, en cómo imponer su producto. Bueno, hay una serie de elementos que desde nuestra organización gremial estamos pensando, que no es fácil porque también choca con otras ideas nacionales que se contraponen a esta por diferentes intereses. Entonces, esta tarea por supuesto que es difícil, pero no podemos bajar los brazos, hay que hacerla. No, por supuesto. Nosotros estamos trabajando también en una idea de poder promocionar aún más el oficio. Tenemos una charla en estos días con la Escuela Nicolás Avellaneda, que va a dar de nuevo la terminalidad de diseño en indumentaria como una de sus ofertas académicas. También estamos hablando con la UNRAF en la presentación de un proyecto también para diseño indumentaria. Bueno, a través de esos elementos lo que uno busca es fomentar la actividad. Yo digo que lamentablemente en nuestra ciudad la industria del vestido propiamente dicha no ha tenido un gran desarrollo. Tiene características que son muy específicas y que son muy convenientes. La industria del vestido es dadora de mano de obra intensiva, o sea que vos abrís un taller y podés generar mucha mano de obra. Genera mucha mano de obra para la mujer, que es uno de los datos que aflora siempre en cualquier análisis estadístico de referencia de falta de trabajo. El trabajo para la mujer se hace muy complicado. Entonces, yo creo que a veces también desde los espacios políticos faltó la idea de decir, che, ¿cómo convocamos a algunas empresas para que vengan y se radiquen en Rafaela? No solo con lo que se puede nacer en la industria del vestido localmente, sino convocando a otra industria. Es muy común en nuestra industria el desarrollo de, yo diría, células productivas de empresas radicadas en Buenos Aires, en toda la zona de Cuyo, en La Rioja, Catamarca, San Luis, Mendoza. Ahí hay un número importante de afiliados, de trabajadores, un número importante de empresas que en realidad son satélites de empresas de Buenos Aires. Entonces, claramente uno diría, che, de hecho uno ha hecho gestiones que no fueron exitosas, pero creo que ahí también falta un poco de acompañamiento político. La idea de tener charlas con la Cámara de la Indumentaria y decir, che, ¿qué empresa puede entrar a Rafaela? ¿Qué necesitan? ¿Qué condiciones necesitan? ¿En qué podemos colaborar? Bueno, ahí también se necesita un acompañamiento del Estado para poder generar algunas condiciones que digan, che, en vez de irme a San Luis, me vengo y me radico en Rafaela. Esas tareas las venimos haciendo, muchas veces pasan desapercibidas, muchas veces uno no las menciona, a veces porque no quiere generar una falsa expectativa y a veces porque no quiere quedar como, bueno, estamos vendiendo espejitos de colores, decimos que hacemos y después al final no se concreta nada. Bueno, la realidad es que el trabajo lo estamos haciendo y si tengo que resumirte alguna idea de en qué nos podemos transformar, bueno, hoy el sindicato lamentablemente no se puede limitar solo a la tarea de defender los intereses de los trabajadores, sino que tiene que ser también un gestor del desarrollo de nuestra actividad, tratando de buscar herramientas que permitan la generación de empleo y también generar un acompañamiento a todos aquellos sectores de trabajadores que viven en el mundo de la informalidad, para tratar de darle herramientas que también se asocien con una formalidad, un monotributo, el esquema de alguna cooperativa. Bueno, hay caminos que recorrer y que la realidad que estamos viviendo impone que los recorramos. Marcelo, te agradezco enormemente, quedan muchísimas preguntas para hacerte, seguramente en el transcurso del año te volveremos a convocar, te volveremos a molestar para que pases por los estudios aquí de REC. Estuvimos haciendo Algo ha Cambiado, estuvimos aquí en REC, en FM 92.1, también nos pueden ver o escuchar en recrafaela.ar. Los esperamos el próximo miércoles a las 20 horas. Gracias, Marce. Muchas gracias a vos.
Gracias a ustedes también del otro lado. Adiós. Y gracias, por supuesto, al Grupo Castellanos que nos está dando este lugar de privilegio. Gracias a Omar y gracias a Mar que estuvieron ahí del otro lado. Algo ha cambiado. REC 92.1 y en recrafaela.ar. Algo ha cambiado.